Hola a todos, yo soy Wendy y estoy feliz de darles nuevamente la bienvenida a mi hogar. Hoy he pensado en dedicar este video especialmente a los nuevos miembros de nuestra comunidad. Mientras organizaba este grupo de imágenes, me pregunté cómo podría darme a conocer mejor. Así que decidí hablarles sobre limpiezas, responder algunas de sus dudas y, por qué no, compartir también algunos detalles sobre mí. Espero que les guste. A pesar de mi aversión por la cocina, encuentro alegría al preparar estos deliciosos chocolaticos para mi familia. Son pequeñas atenciones hacia mis seres queridos, especialmente por la mañana, cuando nos reunimos para disfrutar del café juntos. Pero qué despistada, debía comenzar diciéndoles que soy cubana y nací en el año 84. Soy Sagitario del 29 de noviembre. Esta es la ocasión ideal para preguntarles en los comentarios si hay alguien de ustedes que nació en el mismo mes o año como yo. Adoro el aroma de las sábanas frescas y limpias. Las cambio cada semana y cuando las lavo, las plancho un poco para que no queden demasiado arrugadas. Utilizo un detergente y suavizante que encuentro en Risparmio Casa. Y como siempre digo, no me caso con ninguna marca ni un aroma en específico. Siempre busco la mejor oferta. Eso sí, cuando lavo sábanas y toallas, siempre añado un poco de lejía delicada y perlas aromáticas. Así, el olor a limpio dura más tiempo. Esta casa es alquilada. Me gusta mucho por su luminosidad y porque con nuestro mobiliario hemos tratado de hacerla cálida y acogedora, como nos gusta a nosotros. La aspiradora que vieron antes la compré en Happy Casa. Me gusta porque es muy potente. El cepillo no es el suyo, es de una vieja Imited que me hacía más fácil la limpieza, incluso la de la alfombra que tengo en la sala. Hablando de sábanas, algunas como estas las compro en Privalia, otras en supermercados y una vez compré un juego en Shein que me gustó muchísimo. Mi esposo y yo nos conocemos desde hace 16 años. Tuvimos a nuestra hija en Cuba, así que ella también es cubana. Estudié pedagogía en la universidad y tuve una bonita experiencia enseñando ciencias en la escuela secundaria en mi país. Después del nacimiento de mi hija, nos mudamos todos a Italia y hoy en día trabajo haciendo limpiezas.
Prepararé un café con los chocolaticos de ayer. Por la mañana siempre lo tomamos hecho con la moka, aunque a mí siempre me gustaría tomar un café americano. Para el desayuno, prefiero aún un desayuno salado, huevos, pan, tocino. Y aunque me gusta muchísimo la cocina italiana, a veces disfrutamos en familia de una buena cena al estilo cubano. ¿Alguna vez has probado algo de la cocina cubana? Díganme en los comentarios. A mi hija le prepararé una leche caliente. Si les está gustando este video y aún no se han suscrito al canal, los invito a ver los otros que he publicado anteriormente. Así podrán descubrir una serie de sugerencias que harán que sus rutinas de limpieza sean aún más gratificantes. Cada video está pensado para inspirarlos y darles la energía necesaria para enfrentar incluso las tareas más aburridas con entusiasmo. No olviden activar la campanita de notificaciones, así siempre estarán actualizados sobre los nuevos contenidos y nunca se perderán un momento de relajación y motivación. Siempre trato de mantener mi casa en orden y sobre todo la cocina. Así que en mi casa verán pocas veces el lugar desordenado. En mi hogar, quien hace principalmente la compra es mi esposo. Sin embargo, desde que comencé a grabar videos en YouTube, a veces vamos a hacer la compra juntos. Así, él me ayuda. Hacemos la compra para la semana y si nos olvidamos de algo, tenemos la opción de bajar a comprar lo que nos falta en el Conad bajo casa. Mi esposo es boloñés y desde que llegamos a Italia vivimos en Bolonia. Para quienes no conocen Italia, estamos a casi 3 horas de Milán en coche.
y a 5 horas de Roma. Si vienen a Bolonia, no pueden perderse pasear por el centro o no comer los famosos tortellini en brodo, las lasañas a la boloñesa o un panino con mortadella. Quindi poi andate anche a Ikea. Soy amante de las tiendas. Me relaja muchísimo mirar las decoraciones, comprar ropa, sentir el aroma de las velas y siempre salgo con algo, al menos un ambientador. Con esos y las velas soy muy feliz. Esta vez estuve en Tiger. ¿A ustedes también les gusta ir de compras? En mi casa siempre comemos juntos y cuando cocino lo hago principalmente con estos tipos de ollas. Aún no les he hablado de lo que realmente me ha estado apasionando últimamente. Junto con mi hermana Cintia, hemos abierto 3 canales, uno en español, uno en italiano y uno dedicado a la ASMR. Les dejaré el enlace de todos en la descripción si quieren echar un vistazo y apoyarnos también allí. Como les decía, YouTube se ha convertido en una gran pasión para nosotras y con su ayuda nos gustaría transformarlo en nuestro trabajo principal y en nuestra fuente de ingresos. Así que a ustedes que ya lo están haciendo, gracias de corazón por su apoyo. Chicos, con algunas imágenes de mi casa, espero haberles hecho un poco de compañía también hoy.
Gracias por ver este video y por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!